Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que, como decía el doctor Albores, es un tema que en este momento es muy relevante y un poco como antecedentes, nosotros empezamos a trabajar esto a raíz de un artículo que publicó la SHEI, que es la Sociedad Americana para Vigilar la Epidemiología en el área de la salud. Y hicimos unas sesiones igual por vía internet con el grupo de anestesiólogos de Cardias y caímos en la cuenta de que efectivamente no hacíamos muchas cosas o dábamos por hecho que deberían ocurrir. Si me pasan la siguiente, por favor. No tengo ningún conflicto de intereses, la que sigue. Y este va a ser el desarrollo de la presentación. Evidentemente, pues tendremos que tocar algo ya relacionado con el coronavirus, pero como les digo, voy a plantearles primero, para los que no conozcan este artículo, lo que sacamos como conclusiones de esto e implementamos en el Centro Pediátrico del Corazón. Van a ver que son situaciones que de alguna manera no necesariamente las seguimos o no de una manera rutinaria. Entonces, este es el artículo, como les digo, es de la SHEI, de la Sociedad Americana de Epidemiología para el Cuidado de la Salud. Es muy interesante porque no es una guía, es una recomendaciones las que dan estos expertos. La que sigue. Básicamente la SHEI lo que hace es dar como recomendaciones sin que tengan un nivel de evidencia, pero que eh, eh, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, se le escucha muy bien su Ah, plática. Adelante. perfecto. Entonces, lo que hace la SHEI es básicamente dar recomendaciones, pero es importante que se tomen en cuenta como eso, como una recomendación, no como una guía. La que sigue. Entonces, los que hicieron este documento básicamente son o han trabajado en algún área de epidemiología en diferentes hospitales de los Estados Unidos. Como les digo, no es una guía con niveles de evidencia. La que sigue. Y básicamente lo que recomienda es lo más general. Ciertamente nosotros tenemos diferentes condiciones de trabajo en los diferentes centros hospitalarios y hay que adaptarlos a nuestras condiciones. Puede ser que no haya tal o cual artefacto y tenemos que irlos adaptando, ¿no? La que sigue. Entonces, es muy interesante porque estos autores realizaron dos encuestas y fueron aplicadas a la red de investigadores de la asociación y a miembros de la Asociación Americana de Enfermeras, anestesiólogas, de la Sociedad Americana de Anestesiología y de la Academia Mexicana de Asistentes, que sería el equivalente a un técnico en anestesiología en los Estados Unidos. La que sigue. Y dentro del grupo de trabajo, como les decía, la mayor parte de ellos han hecho algún tipo de trabajo epidemiológico dentro de la SHEI. Había 59 epidemiólogos, 43 de Estados Unidos y 16 de otros países. Y solamente el 45.8 de los invitados fueron los que participaron. La que sigue. Ahora, el 35.6 de los participantes respondieron que sí tenían alguna política para prevención o control de infecciones relacionadas a la anestesia. La mayor parte de las respuestas provino de fuera de los Estados Unidos, curiosamente. La que sigue. Y otra cosa muy curiosa es que el 97, casi 98% de los que respondieron que no contaban con políticas de control de infecciones, dijeron que esperaban que el anestesiólogo en la sala de cirugía se apegara a las políticas institucionales. Y en muchos de los casos, no, los encuestados aceptaron que no conocían si había una política institucional. La que sigue. Entonces, la mitad de los 35% que contestaron dijeron que realizaban auditorías externas
auditorías de las políticas cuando éstas existían, pero solo si hay preocupación sobre su adherencia. Y yo lo que les quiero traer un poco a la mente es, si tenemos una política establecida, si la tenemos, la seguimos estrictamente, y cuántas veces nos auditan para saber si sí o no la estamos siguiendo. ¿La que sigue? Entonces, en conclusión, ellos lo que encuentran es que en los Estados Unidos hay ciertas políticas de prevención y control de infecciones, pero no son universal, no lo siguen todos los hospitales en los Estados Unidos. Nuevamente, mi pregunta es, ¿en México qué estamos haciendo? Y segundo, las auditorías eh, para políticas de prevención y control de infecciones en el área de anestesia y perfusión no son, en definitiva, rutinarias. ¿La que sigue? Una conclusión muy importante es que ellos encontraron que no todas las áreas de trabajo que implican anestesia o perfusión son limpiadas y desinfectadas entre procedimientos. Esto incluye el carro y la máquina de anestesia, la bomba de circulación extracorpórea, y esto es un factor de riesgo para contaminación cruzada. Lo que ustedes ven es el piso de nuestra sala de cirugía entre una cirugía y otra, donde supuestamente nosotros teníamos la conciencia de que estaba realizado el acto de limpieza por parte del personal que le, que le toca hacer ese procedimiento. Y nosotros encontramos esto, que es una mancha de sangre, junto a la máquina de perfusión. ¿La que sigue? Para terminar este análisis del artículo, lo que concluyen los que hicieron el comunicado es que, entre otras prácticas no seguras, es el uso de viales multidosis para más de un paciente. Esto es, se me ocurre, rocuronio, bueno, pues lo utilizan para más de un paciente. Hay falta de uso generalizado de guantes cuando se maneja la vía aérea, también falta de higiene de manos después de quitarse los guantes, y el carrito de anestesia muchas veces se manipula sin higiene de manos previa. ¿La que sigue? Entonces, nosotros decidimos que íbamos a tratar de cambiar la cultura en el sentido de prevención, y habilitamos ciertas estrategias. Mucho ojo, esto es antes del coronavirus. Empezamos a hacer esto de manera rutinaria. Tal vez se nos ha ido uno u otra situación, pero tratamos de que todos en conjunto hagamos lo mismo. ¿La que sigue? Y bueno, estos básicamente lo que les quiero presentar aquí son los sitios en los que nosotros vamos a tener contacto con las manos en relación al equipo que tenemos circundante. Casi, hoy por hoy, casi todas las pantallas son táctiles. Bueno, los vaporizadores pues se siguen teniendo que encender o abrir con la mano, la bolsa de inhalación, el carro de anestesia, el ecocardiograma transesofágico, todo eso lo tocamos. ¿La que sigue? Y en relación a perfusión, la que sigue, pues existen también varios puntos de toque en donde no estábamos del todo seguros que las prácticas que hubiéramos hecho fueran las ideales. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué actividades anestésicas deben derivar en higiene de manos? Eso es lo más importante primero. Y al igual que cuando se entra en contacto con un paciente en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de hospitalización, debe de realizarse en 5 momentos de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y son antes de cualquier procedimiento aséptico, después de quitarse los guantes, y nuevamente yo apelo al análisis de todos. ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos una rutina de, después de quitarnos los guantes, ponernos alcohol gel en las manos? Evidentemente, cuando las manos estén francamente sucias o contaminadas, antes de tocar el carro de anestesia o la circulación o la bomba de circulación extracorpórea, y cuando se entra o se sale de la sala de cirugía. Lo importante aquí es que no, o sea, el hecho no es lavarse quirúrgicamente las manos, sino emplear alcohol gel. Y
Eso es higiene de manos solamente. La que sigue. Entonces, ¿se deben utilizar o no se deben utilizar los dobles guantes cuando se maneja la vía aérea y desechar los guantes exteriores después de la manipulación? La respuesta es sí. Nosotros en este sentido, cuando presentamos el plan de estrategias que íbamos a implementar, tuvimos cierta discrepancia con los epidemiólogos del hospital, pero bueno, pues ahora incluso con esta epidemia de COVID para México, pues se acepta que debe ser una práctica rutinaria el empleo de doble guante para después y quitar el exterior cuando se manipuló la vía aérea. La que sigue. Otra cosa muy importante es que muchas veces nosotros utilizamos soluciones de solución salina o de cualquier otro tipo para hacer diluciones o para hacer barridos. Y la recomendación es que deben de ser utilizadas una vez puncionadas las soluciones lo más pronto posible con respecto a la punción. Hay algunas excepciones, como les decía, como los servicios de urgencias o algunas ciertas otras condiciones en donde pudiera esto no realizarse, pero siempre la punción debe ser realizada en cualquier servicio con higiene de manos adecuada. Aquí les destaco en el circulito rojo, es una espiga unidireccional, lo que ven ahí es una bolsa de Plasmalite, y esa espiga que ustedes ven ahí nada más tiene salida, no se puede regresar, tiene un filtro y en la punta tiene un bioconector. Es lo más recomendable para utilizar soluciones que van a estarse empleando como dilutor durante la cirugía. La que sigue. Desde el punto de vista de los frascos ámpula, yo admito que yo no lo sabía, la bujía de hule de los frascos ámpula no son estériles, entonces deben desinfectarse antes de su uso. Lo que se recomienda es básicamente utilizar una toallita de alcohol estéril y impregnar durante 30 segundos la bujía en donde se va a puncionar en el frasco ámpula. Hay algunos otros frascos más grandes que pueden utilizar los filtros que ustedes ven ahí. Creo que porque se usan para quimioterapia, le dicen chemos, pero básicamente es una solución una espiga que se pone en el frasco ámpula en una sola ocasión, no se multifunciona y se obtiene a través de la bujía roja que ustedes ven ahí. La otra cosa es que de preferencia deben de utilizarse como para barrido las soluciones de salinas que ustedes ven a la derecha, que hay desde 3 hasta 10 mililitros, son solución salina estéril. Ojo, la jeringa no es estéril, lo que es estéril es el contenido. La que sigue. Como les decía, los frascos ámpula no deben ser empleados más que para un solo paciente y cada vez que se vaya a utilizar con ese mismo paciente, se debe puncionar con una jeringa y una aguja nueva cada vez que se requiera medicamento. Y los frascos ámpula, como decíamos, no deben ser empleados para otros pacientes, aunque se cambie jeringa y aguja. La que sigue. Finalmente, y esto es, creo yo, muy importante, es que debe de evitarse la permanencia de las agujas en las jeringas utilizadas. Nosotros utilizamos unos kits que ustedes ven ahí, incluso la marca, que es de Brown, y que una vez que nosotros cargamos el medicamento, ponemos en los punzocortantes la aguja y ponemos este tapón rojo estéril. Eso es lo que actualmente hacemos de manera rutinaria. La que sigue. Y una cosa muy importante es que todos los sitios en donde nosotros vamos a tener acceso con el paciente deben de estar, en el sitio en donde se tiene el acceso debe utilizarse un bioconector, especialmente en los catéteres centrales. Y hay dos opciones. Los taponcitos verdes que ustedes ven ahí en los transductores de presión son unos tapones que tienen una pequeña almohadilla con clorexidina. Y esto nos evita el hecho de tener que limpiar durante 30 segundos el bioconector antes de conectar la jeringa, porque los mantiene estériles. Si no se tienen los curos, Curo es la marca,
Si no se tienen los taponcitos, es preferible utilizar la torunda durante 30 segundos antes de conectar la jeringa. ¿La que sigue? Evidentemente necesitamos tener a la mano alcohol gel para guantes y manos. Esto es, cuando nosotros utilizamos los guantes de cajita, pues no son estériles. Y lo que es recomendable es que cada vez que vayamos a tocar una pantalla táctil o abrir el vaporizador o tocar el carrito, en los guantes nos pongamos la clorexidina y aparte tener toallitas con cloro para desinfección de pantallas y las mesas, los sitios de las superficies. ¿La que sigue? Ahora, es muy importante también proteger la efectividad de las pantallas táctiles. Y cada constructor tiene una recomendación. La que es más universal es una toalla que se llama Oxivir TV, que tiene cloro, pero muy, muy diluido, suficiente como para esterilizar sin alterar las características de uso de las pantallas o de las pantallas táctiles sobre todo, ¿no? Pero utilizar los guantes húmedos o los teclados de la computadora sí incrementan el riesgo de transmitir, sobre todo Staphylococcus epidermidis, de una superficie a otra. Por eso es que se recomienda que antes de tocar, aún con guantes, las pantallas, uno se ponga clorexidina. ¿La que sigue? Ahora, esto es muy importante. Yo creo que es el hospital el que debe hacer conciencia. Siempre le digo a las personas con las que platico, cuando me preguntan, oye, pero los curos y las toallitas ya esterilizadas de alcohol y las espigas estas de no reflujo, pues, ¿cuánto te salen, no? Pues yo creo que salen más baratas que 1 gramo de meropenem o de vancomicina más meropenem, y más si se va a utilizar por 10 a 20 días. Entonces, yo creo que es importante instar a las autoridades institucionales para que nos proporcionen el equipo adecuado para poder realizar todas estas maniobras de prevención de infecciones, y hacer mucho énfasis en la eficiencia de la desinfección de la sala. Ya se quitó este dogma de los exhaustivos cuando hay un paciente infectado previo al caso que vamos a meter. No es necesario, es una desinfección convencional, pero debe ser realizada de manera eficiente. ¿La que sigue? Ahora, la que sigue. Siempre debe haber un mecanismo de evaluación. Hay muy pocos lugares que yo conozca en donde efectivamente de repente llegue el personal de epidemiología y tenga un formato para poder hacer la evaluación. Y lo que se recomienda es, igual que en muchos otros procesos, debe haber checklists que sean veraces y transparentes en el sentido de lo que nos van a transmitir como resultados. Y debe haber alguien que tome esto en sus manos y que diga, a ver, vamos a tratar de hacerlo. Y si mi compañero no lo está haciendo, pues lo hago. Lo insto a que se haga, ¿no? La que sigue. Este es una recomendación sobre un mecanismo de evaluación. Está igualmente publicado en Estados Unidos, pero básicamente son un grupo de epidemiólogos que se dedican a hacer control de infecciones. La que sigue es muy larga, simplemente las traje para que ustedes la pudieran ver. Eh, Evalúa muchos elementos que, por ejemplo, el equipo de protección personal, del cual vamos a hablar más adelante. La que sigue, la inyección segura, y cómo se deben de manejar las soluciones intravenosas. Como les digo, es muy larga y cada institución deberá tener un mecanismo de evaluación que sea fácilmente realizable y comunicarle los resultados a los médicos que están tratando al paciente. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué hay con lo del coronavirus? Ya vieron lo que nosotros hacemos en general para el manejo de los pacientes. Esto ya ha sido motivo de otras presentaciones y seguramente en todos los hospitales
han pasado varias veces las recomendaciones, la que sigue, pero sí creo que es importante que nosotros implementemos estas medidas para nuestra propia protección. ¿Qué se define como equipo de protección personal específicamente para atender pacientes con COVID o con sospecha de infección por COVID-2? Esto ya está muy estandarizado. Es doble gorro de burbuja, no el gorro de pirata, sino el de burbuja, mascarilla N95, bata desechable repelente, doble guante y doble bota. Una bota corta de zapatilla, que es la que va adentro, y una bota larga que va hasta la rodilla por arriba del uniforme. En algunas instituciones también se requiere un uniforme quirúrgico desechable sobre el de tela y evidentemente cubierto por la bata quirúrgica repelente. La que sigue. Eso se llama equipo de protección personal y en específico para atender pacientes con sospecha de COVID. ¿Qué hay de las definiciones actualmente para pacientes con COVID y el requerimiento de pruebas diagnósticas? Esto es, yo creo que muy importante, preocupante hasta cierto punto, en el sentido de que esto que les traigo de la normatividad es proveniente de Texas Children's de Houston. Ellos hacen esto con sus pacientes y ellos consideran que un paciente está en vigilancia de COVID-19 a cualquier paciente que vayan a atender quirúrgicamente. Y ya sea que esté asintomático o que incluso no tenga factor de riesgo epidemiológico de haber estado en contacto con alguien con COVID o que haya venido de algún sitio de riesgo. Entonces, se le considera en vigilancia de COVID y se le toma la prueba, independientemente de que esté asintomático. En el paciente al que se le denomina en investigación COVID, son aquellos que tienen factores de riesgo epidemiológico o un cuadro clínico compatible. Y francamente, pues el paciente, y también se les toma la prueba para determinar si lo tienen o no, y el paciente positivo, pues es el que tiene una prueba para COVID-2 confirmada. La que sigue. ¿Por qué digo que es preocupante? Porque en nuestro país la norma epidemiológica lo que dicta actualmente es que solamente se les va a tomar pruebas a los pacientes que tengan factores de riesgo o cuadro clínico. Como les digo, en Estados Unidos y en otros países esto no es así, le hacen pruebas a todos por cómo se está distribuyendo la epidemia o pandemia. Pero nosotros tendremos que enfrentar pacientes asintomáticos que no sabemos si si son o no portadores. En lo que a nosotros nos respecta como grupo, nosotros atendemos niños y los niños son los más fáciles transportadores del virus, especialmente COVID-2, y son para nosotros pues una población que pudiera ponernos en contacto. Ahora, ¿qué tipos de cirugías se están atendiendo actualmente? Pues hay básicamente una clasificación igual propuesta por los Estados Unidos en donde ellos utilizan esta clasificación para programar o no programar cirugías. Entonces, las cirugías no urgentes se dividen en dos, los pacientes sanos de síntomas respiratorios y los pacientes que tienen síntomas respiratorios, no comprobado todavía como COVID-2, y básicamente se refiere a panendoscopías, colonoscopías, todas estas cirugías que pueden de alguna manera posponerse, y a ellas las denominan no urgentes. Las semiurgentes se dividen en 2A y 2B. La 2B son los pacientes que están sintomáticos respiratorios y que tienen que ser sometidos a procedimientos como otorrinolaringológicos o colecistectomías por colecistitis aguda, algunas cirugías laparoscópicas, broncoscopías. Y las urgentes, pues son las francas urgencias, que son básicamente toda la cirugía oncológica, neurocirugía, cirugía neonatal, cirugía cardíaca, apendicitis aguda, colecistitis y los pacientes que van a ECMO. Entonces, en Estados Unidos básicamente se están solo metiendo pacientes con clasificaciones semiurgente 2B o urgentes en cualquier categoría. ¿La que sigue? Las técnicas
Para intubación, ya les decía, se ha determinado muy bien, y esto es una recomendación de la Fundación para Seguridad del Paciente que va a ser sometido a anestesia. Sí es importante hacer simulaciones constantes para que en el momento requerido las estrategias sean exitosas. Y básicamente se requiere a cómo utilizar el equipo de protección personal. ¿La que sigue? Esta es la referencia que yo creo que es la más útil. Eh, Hay una referencia, como les decía, hay una recomendación, hay que adaptarla a las condiciones. Si no tenemos un videolaringoscopio, que es la recomendación actual para pacientes con COVID, pues tendremos que utilizar el laringoscopio normal, pero la recomendación es que se haga videolaringoscopio. En el área pediátrica es todavía un poco más complicado. Los videolaringoscopios que se tienen actualmente, los más comunes, CIMAC, McGrath, King Vision, solamente el CIMAC tiene hojas 0, 1, el McGrath tiene a partir de 2, pero los 0, 1 de la CIMAC no son desechables. Los de McGrath y los demás sí, pero no hay para población pediátrica. ¿La que sigue? Bueno, está GlideScope también. Entonces, ¿qué hay, ahora sí uniendo la información, qué hay en relación al empleo de equipos de protección personal y los momentos en los cuales emplearla? Si el paciente está en vigilancia de COVID, como dijimos, o sea, el paciente que no tiene síntomas y no viene de un área epidemiológica de riesgo o ha estado en contacto con alguien que tiene el padecimiento, no se requiere equipo de protección personal definido como lo dijimos al principio. Y en las áreas clínicas tampoco se requiere. Si el paciente tiene un procedimiento quirúrgico en las clasificaciones que dijimos de urgencias, sí es recomendado que se utilice el equipo de protección personal y debe de hacerse una prueba idealmente para saber si el paciente tiene o no COP2. Lo que se refiere a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, se realiza que cualquier paciente que entre con cualquier diagnóstico a la unidad de cuidados intensivos, se le realice la prueba diagnóstica para COP2 y se debe utilizar equipo de protección personal, sobre todo si vamos a intubar al paciente en esas unidades. Para el cuidado constante de los pacientes, si el paciente tiene una prueba negativa después de haberse hecho este procedimiento, puede pasarse a la protección estándar para el cuidado sobre todo de enfermería y de la vía aérea, ¿no? La que sigue. Y un punto importante en nuestra práctica es qué ocurre con los ecocardiografistas, cuando va el ecocardiografista o con nosotros mismos si vamos a hacer un ecocardiograma transesofágico. Bueno, pues básicamente la Asociación Americana de Ecocardiografía divide en 3 niveles de protección para el que va a realizar el estudio de ecocardiografía transesofágica en específico. Lo que se define equipo y protección estándar, que básicamente se refiere a lavado de manos, uso de alcohol gel y empleo de guantes. El equipo de protección contra gotas o droplets, que le dicen en inglés, que incluye bata, guantes, botas, si se está en sala de cirugía, cubrebotas y protección ocular, y la protección contra aerosoles o airborne, el contagio por aire. A esto hay que agregarle, en este nivel de control, la mascarilla N95, y se agrega cuando el paciente es sospechoso o tiene ya la comprobación de COVID-19, porque hay mucho riesgo de aerosolización. ¿La que sigue? Finalmente, el algoritmo que recomiendan para los ecocardiografistas es el que ven ustedes ahí. Básicamente se refiere al empleo de las precauciones de aerosolización, especialmente en la unidad de cuidados intensivos, en la sala de cirugía, y cuando se tiene ventilación no invasiva o invasiva. Entonces esos casos se requiere o se recomienda que el ecocardiografista utilice equipo de protección personal con mascarilla 95. Las demás, pues no son indicaciones. La que sigue. Y ya para finalizar, hay webinars bastante confiables.
Particularmente en nuestro grupo de trabajo tratamos de integrar a los anestesiólogos a estos tres, que son los promovidos por la Asociación Americana de Anestesiología, la Asociación Europea y la Asociación de Anestesia Pediátrica. Los webinars son abiertos, los pasan en diferentes días, y una recomendación interesante o importante es que se visiten las páginas del CDC o de la Organización Mundial de la Salud, para estar actualizado de las recomendaciones. En nuestro caso también sería útil visitar la página que les mencionaba de la Asociación para la Seguridad del Paciente que va a ser sometido a anestesia. Y la que sigue, pues muchas gracias por